Buenas tardes a todos. Ahora nuestro grupo expondrá sobre el tema de fraude a la ley, por lo cual elegimos una problemática real y actual que afecta a la recaudación de impuestos en muchos países. Por esto mismo le dimos como título el fraude a la ley en la utilización de paraísos fiscales, un análisis desde el derecho internacional privado. Como introducción les puedo decir que en la exposición analizaremos desde conceptos sobre fraude a la ley, paraísos fiscales, técnicas y cómo esto afecta gravemente a los países ya que pierden ingresos que podrían usarse para salud, educación o infraestructura. El objetivo general de nuestro trabajo es analizar cómo el fraude a la ley se manifiesta en la evasión fiscal mediante paraísos fiscales y qué soluciones ofrece el derecho internacional privado para regular y evitar estas prácticas. Por ello, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: definir el concepto de fraude a la ley y su relación con la evasión fiscal y los paraísos fiscales dentro del derecho internacional privado, poder identificar las principales técnicas de evasión fiscal utilizadas en la estructura de operaciones en paraísos fiscales, analizar los mecanismos y tratados internacionales diseñados para prevenir el fraude a la ley mediante los paraísos fiscales y analizar casos relevantes relacionados al fraude a la ley. Esto desarrollado en cada uno de los 4 capítulos. Ahora voy a desarrollar el primer capítulo que se centra en entender qué es el fraude a la ley, cómo se relaciona con la evasión fiscal y el papel de los paraísos fiscales en este tipo de fraudes. Bien, ¿qué es el fraude a la ley? El fraude a la ley ocurre cuando alguien usa el mecanismo legal, pero de una manera engañosa para poder evitar la aplicación de otra norma que debería regir en su caso. Es decir, no se rompe en sí la ley directamente, pero se manipula su aplicación para lograr un beneficio indebido. Ahora, para que sea considerado como fraude legal, es necesario que cuente con 3 características importantes: que haya una manipulación de factor de conexión, es decir, que a pesar de que no se modifique la ley, sí se manipulan las circunstancias del caso, por lo que aparentemente sí respetan la ley. Como segunda característica tenemos la intención del agente para poder realizar esta acción, ya que debe ser de una manera dolosa o de mala fe. Y por último, que exista esta norma prohibitiva o imperativa a la cual están evadiendo. La evasión fiscal consiste en la omisión deliberada de obligaciones tributarias mediante estrategias diseñadas para poder reducir o evitar el pago de impuestos. Los paraísos fiscales son territorios caracterizados por regímenes tributarios favorables, una ausencia de transparencia y mecanismos que podrían garantizar la confidencialidad de la información financiera, ya que son países o territorios con impuestos muy bajos o casi inexistentes y con leyes que garantizan el secreto bancario, permitiendo así que empresas y personas oculten su dinero y reduzcan su carga tributaria. Por lo que estas estrategias perjudican a los estados, ya que reducen los ingresos públicos y afectan la capacidad de financiar servicios como lo es la salud y educación. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca del segundo capítulo, en el cual vamos a abarcar las técnicas de evasión fiscal utilizadas mediante la estructuración de operaciones en paraísos fiscales. La evasión fiscal, aunque ilegal, es comúnmente utilizada por personas naturales y empresas para reducir lo que es su carga tributaria. Los paraísos fiscales facilitan esta evasión mediante regímenes fiscales atractivos que permitan a los contribuyentes eludir sus obligaciones fiscales legalmente a través de estructuras complejas. Algunas de las
principales técnicas empleadas son, bueno, como primera técnica tenemos la creación de sociedades bancarias offshore. En esta técnica se establecen sociedades con jurisdicciones con secreto bancario bajos, permitiendo las Islas Caimán ocultar ingresos para desviar ingresos. Los contribuyentes transfieren fondos a estos países. Estas estructuras para evitar el anonimato y el control sin pagar impuestos locales. Y finalmente, como cuarta técnica, tenemos el uso de trusts a jurisdicciones y fondos de inversión offshore. Estas se mueven, los activos se transfieren a propiedades legales como a territorios o fondos de inversión a menudo esto se realiza donde los ingresos falsas no son grabados, estas estructuras también para facilitan la transferencia de impuestos en el país de origen, impuestos elevados. Y bueno, por último tenemos la manipulación de precios de transferencia. En esta técnica, pues las empresas multinacionales manipulan los precios de bienes y servicios entre sus filiales en diferentes países para mover a ingresos a paraísos fiscales, minimizando así lo que es su carga tributaria global, a pesar de los esfuerzos internacionales para combatir estas prácticas. Las estructuras offshore siguen siendo eficaces para la evasión fiscal. Sin embargo, tanto la globalización y la movilidad de capitales facilitan también su expansión. Para abordar este problema, pues se requiere de básicamente la cooperación internacional, la armonización de normas fiscales y también pues la transparencia más estricta de la evasión de impuestos, ¿no? Buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 3 del presente ensayo de investigación, titulado Mecanismos y tratados internacionales diseñados para prevenir el fraude de la ley mediante los paraísos fiscales. Bien, para empezar con la presente exposición, tenemos que resaltar que los paraísos fiscales son utilizados y han sido puestos en práctica para poder evadir o reducir la obligación tributaria y cometer un fraude a la ley a nivel mundial dependiendo de la jurisdicción donde estemos hablando, lo que ha motivado diversas respuestas normativas e institucionales. Como respuesta activa a estas transgresiones tributarias cometidas por personas naturales y jurídicas, sean empresas, las diferentes sociedades, países y estados se han puesto en marcha para poder frenar esto, ya que es una evasión y un fraude a la ley de manera muy descarada. Es por eso que los diferentes estados a nivel mundial han puesto en práctica los principales mecanismos internacionales contra el fraude fiscal. Entre estos podemos ver el Plan de Acción de la BPS de la OCDE, que es el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, BPS, esas son sus siglas en inglés. Es una iniciativa de la OCDE y el G20 para poder evitar la manipulación de estructuras fiscales con sus principales medidas. Esto es lo que trata de frenar, es la evitación de poder evadir los fraudes fiscales que se han puesto en marcha a lo largo del mundo, cumpliendo con 3 artículos principales dentro de la normativa. La primera es el artículo 6 de esta misma normativa, donde menciona que prevenir el uso abusivo de convenios fiscales, estableciendo cláusulas antiabuso y en tratados bilaterales. Lo que trata de regular es de que los tratados bilaterales que se realicen entre dos estados no caigan en un vacío o en una iniciativa abusiva al momento de tramitar los tributos, ya sea de un país o en el otro dentro del mismo tratado. El artículo 13 de esta misma normativa nos menciona que reporten país por país que están obligados a las multinacionales a divulgar información
detallada sobre sus operaciones en cada jurisdicción. Esto es muy importante ya que respalda al país que es anfitrión dentro de una multinacional. Al restringir la información que esta multinacional que está recogiendo dentro de la jurisdicción del mismo Estado. Lo que menciona el artículo 3 es que la multinacional que está dentro de cualquier Estado tiene la obligación, y si es que el Estado lo demanda, de poder divulgar al mismo Estado la información recaudada. Esto también conlleva todas las atribuciones y todas las ganancias que ha estado ganando y obteniendo dentro de la jurisdicción del Estado para poder reportarlo con los tributos del mismo Estado. Como segundo mecanismo principal para la lucha contra el fraude de la ley dentro de los paraísos fiscales, tenemos el intercambio automático de información, mejor conocido con sus siglas CRS. Esto nos menciona el Common Reporting Standard, en sus siglas CRS, que fue promovido por la OCDE y obliga a más de 100 países miembros de la OCDE a compartir información sobre cuentas financieras de no residentes con el fin de detectar flujos de capitales no declarados. Menciona que para poder tener un mayor control dentro de del flujo de dinero de las personas naturales o jurídicas que están evadiendo, estos países miembros de la OCDE tienen la obligación de poder compartir la información con respecto a una persona que está siendo investigada en un país determinado. Bien, como tercer mecanismo principal tenemos la FATCA y normativas de Estados Unidos, que en sí lo que trata este mecanismo es que las entidades financieras extranjeras están obligadas a poder reportar cuentas de ciudadanos estadounidenses que estén dentro del rango de investigación, dependiendo de las autoridades pertinentes, por el presunto delito de fraude a la ley mediante paraísos fiscales. Esto ha servido como modelo a nivel internacional para que diferentes jurisdicciones lo tomen para poder adecuarlo a la realidad de cada país. Como cuarto mecanismo tenemos las listas negras y medidas de la Unión Europea, que mencionan que la Unión Europea fue de las primeras en catalogar listas negras de lugares y específicamente de personas y empresas que han estado utilizando diferentes tipos de ubicaciones o diferentes tipos de rutas donde han podido evitar, llamado prácticamente como paraísos fiscales, estableciendo sanciones para aquellos países que no cumplen con estándares de transparencia. Entre las medidas adoptadas se incluye prácticamente sanciones administrativas y tributarias, cumpliendo con 3 artículos principales dentro de la normativa. La primera es el artículo 6 de esta misma normativa, donde menciona que prevenir el uso abusivo de convenios fiscales, estableciendo cláusulas antiabuso y en tratados bilaterales. Lo que trata de regular es de que los tratados bilaterales que se realicen entre dos estados no caigan en un vacío o en una iniciativa abusiva al momento de tramitar los tributos, ya sea de un país o en el otro dentro del mismo tratado. El artículo 13 de esta misma normativa nos menciona que reporten país por país, que están obligados a las multinacionales a divulgar información detallada sobre sus operaciones en cada jurisdicción. Esto es muy importante ya que respalda al país que es anfitrión dentro de una multinacional. Al restringir la información que esta multinacional que está recogiendo dentro de la jurisdicción del mismo Estado. Lo que menciona el artículo 3 es que la multinacional que está dentro de cualquier Estado tiene la obligación, y si es que el Estado lo demanda, de poder divulgar al mismo Estado la información recaudada. Esto también conlleva todas las atribuciones y todas las ganancias que ha estado ganando y obteniendo dentro de la jurisdicción del Estado para poder reportarlo con los tributos del mismo Estado.
Una de estas implementaciones que ha hecho el gobierno peruano es la ley de impuesto a la renta y cláusula general llamada antielusión. Esta ley del impuesto a la renta fue decretado por decreto legislativo 774. Establece normas específicas para evitar el uso abusivo de tratados fiscales. En el 2019 se introdujo la cláusula general antielusión bajo la ley 30734, donde tiene diferentes matrices, donde mencionan la facultad de certificación, la ilusión y simulación y la recalificación de operaciones. Como otro convenio que ha realizado el Perú para poder evitar que personas inescrupulosas y entidades puedan hacer un fraude a la ley mediante evasiones tributarias, mediante paraísos fiscales, está el convenio para evitar la doble imposición. La Comunidad Andina, mejor conocidas como sus siglas CAN, ha establecido normas comunes en materia tributaria para fortalecer la integración económica y prevenir la doble imposición y la evasión fiscal entre sus países miembros. Están entrando dentro de esta categoría los países de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Buen día con todos los presentes. Como parte final de esta exposición, me corresponde hablarles acerca de algunos casos relevantes relacionados al tema del fraude a la ley en el derecho internacional privado. Como primer caso, analizaremos el caso de Apple y la Unión Europea. Lo que sucede en el caso de Apple y la Unión Europea es que Apple desarrolla sus actividades también en Europa y como parte de estas actividades tiene que pagar determinados impuestos. Pero en Europa existen algunos países que se pueden considerar paraísos fiscales debido a las bajas tasas impositivas a nivel tributario. Uno de estos países es Irlanda. Y lo que sucedió fue que Apple estableció sucursales dentro de Irlanda y declaró el grueso de los ingresos obtenidos en Europa, en Irlanda, lo que le permitió disfrutar de beneficios tributarios, pues a diferencia de las tasas tributarias que se pagan en los otros países de la Unión Europea, en Irlanda estos eran sumamente bajos. Ahora bien, para poder analizar este caso bajo la perspectiva del fraude a la ley en el derecho internacional privado, tenemos que constatar la existencia de algunos elementos. En primer lugar, existe una manipulación de las circunstancias por parte de Apple. ¿Esto debido a qué? A que Apple evidenció los beneficios que adquiría al tributar en Irlanda y lo que hizo es manipular las circunstancias, crear una sucursal en Irlanda y declarar estos impuestos ahí. Es decir, tenía que cumplir o acatar norma un poco más gravosa en cuanto a tributos en otros países, pero modificó las circunstancias para obtener un beneficio particular. La intencionalidad en cometer esta acción, es decir, que existía dolo por beneficiarse de las menores tasas impositivas de otro país, en este caso Irlanda. Y obviamente la existencia de normas prohibitivas o imperativas, en este caso son las normas fiscales de los demás países miembros de la Unión Europea, lo cual evidenciaría aún más la intencionalidad por parte de Apple de evadir estas normas fiscales, declarando los ingresos obtenidos en la Unión Europea en Irlanda para beneficiarse de los beneficios que otorgaba este país. Como consecuencia de este caso a nivel internacional, en el año 2016, la Unión Europea le impuso a Apple una multa de 13.000 millones de euros. Si bien es cierto, posteriormente esta sentencia fue revocada porque se consideró que la Unión Europea no había logrado probar que se intentó beneficiar de esa ley, que actualmente este caso aún sigue en desarrollo, pero a través del análisis de los elementos que se acaba de realizar, se podría constituir que encaja dentro de la definición y de los elementos constitutivos del fraude a la ley como tal. Como siguiente caso tenemos el caso de los Panama Papers.
En el caso de los Panama Papers, sucede lo siguiente. En el año 2016 se filtraron 11,5 millones de documentos sobre la creación de sociedades offshores en paraísos fiscales, es decir, en aquellas empresas que ofrecen ciertos beneficios en cuanto al pago de impuestos y en cuanto a la privacidad existente para aquellos que desarrollan estas actividades. ¿Por qué es importante este caso dentro del fraude a la ley? Más allá de que haya involucrado a políticos, empresarios y distintos tipos de personajes reconocidos, lo que se evidenció aquí es que existía un gran número de individuos naturales y jurídicos, si se puede decir, que utilizaban estos beneficios fiscales que se brindaban en estos países. ¿Para qué? Para de alguna manera obtener algún tipo de beneficio. Y se puede analizar también esto dentro de la perspectiva de lo que es el fraude a la ley en el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque se evidencia aquí lo primero, que todos estos individuos crean sociedades, pantallas sin actividad real a fin de modificar las circunstancias, es decir, sustraerse de la normativa de los países o territorios donde deberían de tributar y trasladarlos a estos países con beneficios tributarios. Así también existe un ocultamiento de activos y patrimonio para evitar los impuestos. Esto también. Y aún más importante, el hecho de que en estos casos se haya evidenciado no solamente el tratar de evadir impuestos, sino también que muchos de estos casos estén relacionados a políticos, es decir, personajes o personas con cargos representativos dentro de distintos países y que utilizaban estas sociedades offshore para recibir pagos provenientes de sobornos. Por último, se puede evidenciar que dentro de lo que los elementos de fraude a la ley se configura también lo que es la intencionalidad, es decir, la intención que tenían estas personas de cometer estos actos y también de evitar normas gravosas o prohibitivas dentro de sus ámbitos territoriales. A consecuencia de este caso, lo que sucedió fue una reforma de transparencia financiera y también se iniciaron investigaciones en distintos países de Latinoamérica a fin de poder verificar la legalidad de todos estos actos. Por último, analizaremos también lo que es el caso Odebrecht. Muy bien. En lo que respecta al caso Odebrecht, si bien para nosotros es más conocido con lo que respecta a los casos de corrupción, también puede analizarse desde la perspectiva del fraude a la ley. Como recordemos, el caso de Odebrecht consistió en el pago de sobornos a distintas empresas en Latinoamérica, utilizando en muchos casos empresas offshore para el pago ilegal que se hacía a los funcionarios que adjudicaban estas obras. Muy bien, si lo queremos analizar desde la perspectiva del fraude a la ley, tenemos que analizar que se cumplen los elementos que constituyen el fraude a la ley. En este caso tenemos en primer lugar la manipulación de circunstancias, es decir, todos aquellos funcionarios que lograron cobrar o recibir dinero de Odebrecht en los paraísos fiscales, realizaron en primer lugar lo que es la manipulación de circunstancias, es decir, los pagos de este tipo están prohibidos a través de normas estrictas en distintos países de Latinoamérica. Es decir, existe una norma restrictiva y en la manipulación de las circunstancias simplemente se da a través del hecho de que todos estos individuos optaron por usar una legislación menos drástica y menos minuciosa en cuanto a las actividades que se realizan para recibir estos pagos. Por otro lado, la intencionalidad, es decir, que exista dolo e intención en realizar estas acciones es más que evidente, más aún con el estudio del caso. Y por último, las normas que se han buscado evadir, es decir, todas estas normas existen en los distintos países en los cuales se realizó estas acciones. A través de esto podemos decir que existe la manipulación de circunstancias, que existe la intencionalidad y que existen también las normas imperativas o prohibitivas que se buscaban evadir, por lo cual constituye dentro de los elementos necesarios para hablar de fraude a la ley. Bueno, finalmente, como consecuencia de este caso, por un lado se
existieron multas millonarias a Odebrecht a través de un acuerdo firmado con Estados Unidos en el cual se le impuso una primera multa de 2.6 millones de dólares. Claro está, aparte de esto, se iniciaron distintos procesos judiciales en distintos países de Latinoamérica a varios funcionarios. El Perú no es ajeno a esto, pues múltiples expresidentes se encuentran involucrados. Eso sería todo en cuanto a los casos relacionados al fraude a la ley. Muchas gracias.